Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La temporada de clima seco está a la vuelta de la esquina y las autoridades se preparan con el fin de evitar pérdidas masivas de hectáreas de bosque a nivel nacional a consecuencia de los incendios forestales que cada año arrasan con la flora, parques y áreas protegidas que son vitales como fuentes de agua y hogares de cientos de especies. Por lo anterior, el Instituto de Conservación Forestal lanzó la campaña Héroes del Bosque. Dicha iniciativa busca sensibilizar a la población sobre la importancia de proteger los recursos naturales del país, en especial los bosques, al tiempo en que más compatriotas se involucren en el esfuerzo que tiene como misión preservar los ecosistemas forestales. De acuerdo al ICF, los incendios forestales son una de las mayores amenazas a los recursos naturales de Honduras y ahora con el programa tiene previsto desplegar a las autoridades y ciudadanos para que unidos puedan prevenir los siniestros y crear conciencia sobre la deforestación y destrucción del ambiente. Igualmente, las Fuerzas Armadas se suman a estas acciones debido a que todos los años combaten los incendios y ahora buscan mitigar los riesgos ambientales movilizando a más de 5,000 efectivos militares en los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca, Cortés, El Paraíso, Olancho, Copán y Atlántida, los cuales son considerados como zonas críticas y vulnerables a los incendios forestales. Durante el 2024, el ICF junto a las Fuerzas Armadas y otras organizaciones lograron atender más de 2.800 incendios forestales, es decir, el 90% de las incidencias. Todo lo anterior pese a las condiciones adversas generadas por actividades ilícitas y la influencia del fenómeno del Niño, que favoreció la ocurrencia de incendios forestales y de acuerdo a los mapas de susceptibilidad incrementaron las cuadrillas para una eficaz atención. Es importante recordar que en el año anterior Honduras experimentó una de las temporadas más difíciles debido a la contaminación generada por los incendios que derivaron en una densa capa de humo que se mantuvo por varias semanas sobre el territorio nacional, provocando enfermedades respiratorias y otras afecciones a miles de ciudadanos, registrándose la peor calidad de humo en la historia reciente del país. Los expertos le recuerdan a la población que Honduras está expuesta a situaciones similares a las del 2024, por lo que es importante tomar conciencia de la necesidad de evitar los incendios y sobre todo denunciar a los pirómanos o a los criminales que por malas intenciones provocan estos siniestros que a largo plazo acaba con los seres vivos. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Gusto de saludarles, hoy es jueves 6 de febrero. Si va a salir en algún momento de su casa, sintonícenos en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en la capital industrial de Honduras, San Pedro Sula, en La Paz, Comayagua, Iguatepec, el corredor central del país, 93.5 y la 90.3 en la cálida Choluteca. Cuando estaba viendo la introducción que hacemos siempre, y gracias a los demás que nos copian, al hacer eso,
Me acordaba una vez que venía del norte, no me miraba por como hay agua, allá había un gran humo. Y desde que estoy en el periodismo, esto es cíclico. Hago estos programas que vamos a prevenir. Dirigí HRN por más de una década. Y teníamos una campaña que decía Honduras Verde en el año 2000. Estábamos en los 90. Nada de eso pasó. Nada de Honduras Verde en el año 2000. Vamos a ver cuáles son las estrategias orientadas a prevenir incendios forestales durante la temporada de este año 2025, la temporada seca, le ponen mis productores acá. ¿Y qué dicen las autoridades? Como también, no solo es que los militares, los del ICF, los de Medio Ambiente, los de la Serna, sino nosotros también qué podemos hacer para evitar esta catástrofe que tenemos año a año. El ministro Luis Solís, director ejecutivo del Instituto de Conservación Forestal ICF, aquí con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, Raúl. Buenos días también a todo el pueblo hondureño. Usted lo ha dicho muy claro, esto es recurrente todos los años, todos los veranos. Nos corresponde trabajar en prevención, pero hay algo que hemos determinado y hemos sido muy puntuales. Los incendios forestales en el país, más del 95% son provocados por incendiarios, por pirómanos. Y es ahí donde, aunque tengamos todas las condiciones en verano, mientras no trabajemos en la amenaza, pues el número de incendios forestales siempre va a ser un número elevado, porque es una cuestión ya de parámetros de conducta de las personas. Podemos trabajar en prevención, podemos estar preparados para el combate, pero si no cambia esa conducta, si no cambia ese comportamiento y si no cambia esa conciencia en lo que es la importancia de defender nuestro medio ambiente, de proteger nuestro medio ambiente, siempre vamos a tener esa amenaza que es el que inicia una llama y provoca un incendio forestal. Gracias. Bien, bienvenido. El general de brigada Donaldo Reyes García, comandante del C9 de las Fuerzas Armadas de Honduras. General, buenos días. Buenos días, licenciado Raúl Valladares. Agradecido por la invitación a este prestigioso programa. También un saludo a su teleaudiencia y en general al pueblo hondureño. Las Fuerzas Armadas, a través del Comando de Manejo y Apoyo a los Ecosistemas y Ambiente, C9, se suma todos los años a brindar ese apoyo incondicional a las instituciones del Estado, específicamente con el ICF, en lo que es la protección del medio ambiente. Ya como usted lo habló, viene lo que es la temporada seca, donde tenemos en su línea de tiempo que usted describió al inicio del programa, las estrategias que desde que usted estaba en un medio y en el otro ha venido escuchando. Las estrategias son planteamientos que hay que siempre tomarlos en consideración. Lo que viene es la conciencia, una vez desarrollada la planificación, de todos los elementos involucrados en combatir específicamente los incendios forestales. Si no, eso se nos queda en papel. Tal vez lo dijimos en un programa, aquí tenemos esto, pero a la hora de estar en el campo, en el terreno, ya vemos únicamente quiénes son los que están en esos escenarios violentos. También mencionó que qué podemos hacer nosotros como pueblo, porque este no solo es un trabajo de las Fuerzas Armadas, este es un trabajo de todos como hondureños, porque esto de la degradación del medio ambiente no solo afecta a las Fuerzas Armadas, ICF, nos afecta a todos. Pero sí, esto no hay que claudicar, las planificaciones tienen que existir y la conciencia es llevarlas a cabo tal como están diseñadas. Gracias. Malcolm Stutgen, viceministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente. Viceministro, bienvenido. Me acuerdo de los holandeses cada vez que menciono el nombre de él. Bienvenido. Gracias, Raúl. Muchas gracias por la invitación y saludos al pueblo hondureño y aquí con los colegas que estamos aquí. Yo creo, Raúl, que sí, es necesario siempre estar haciendo estos programas, especialmente por
por estar trabajando en esa conciencia cuando estamos entrando en una temporada de incendios, cuando ya se hicieron los lanzamientos también de las diferentes campañas para la protección de nuestros recursos naturales, de nuestros bosques. Y hay que decirlo, Raúl, también agradecidos y alegres que por fin pudimos aprobar ese presupuesto, porque era necesario, gracias al liderazgo ahí del presidente Luis Redondo y el trabajo que también hizo el doctor Hugo Noé para que pudiéramos conseguir ese presupuesto, porque lógicamente necesario para que podamos comenzar a hacer todas las diferentes actividades y esa coordinación interinstitucional que ya se tiene, esa planificación como se menciona aquí, pero hay una necesidad también de empezar a contratar todos estos brigadistas que vienen del Instituto de Conservación Forestal y también de las mismas Fuerzas Armadas. Raúl, yo creo que el tema de la conciencia siempre va a ser un tema que hay que estar dándole con el martillo, pero hay que trabajar y hay que asegurar también que no haya tanta incidencia de estos incendios forestales. La planificación está lista y aquí lo vamos a poder discutir hoy, y el ICF con las Fuerzas Armadas también va a poder presentar cuáles son las diferentes planificaciones, pero hay que ver cómo vamos a trabajar en el colectivo, en cómo aseguramos que no haya tanta incidencia. Ya sabemos dónde son esas áreas de mayor susceptibilidad, pero hay que ver si de verdad se reducen la cantidad de incendios después de lo que pasamos el año pasado y lo acabamos de ver en la introducción. Una temporada, tuvimos varios programas el año pasado aquí a donde estábamos hablando del humo, y sabemos que los incendios forestales también aportaron a que hubieran esas capas de humo. No era solamente el tema de los incendios forestales, pero sí sufrimos esto y sabemos que estos grandes impactos que hay a la población y lógicamente también al desarrollo. Entonces, este es un programa necesario y agradecemos más bien, Raúl, esa apertura que siempre se tiene para que hagamos esa conciencia y que esperemos que este año haya menos incidencia de los incendios forestales. ¿Cómo se prepara ICF? Vamos a ir por institución para esta temporada. A través del Comité Nacional de Protección Forestal, con APROFOR. Ahí forma parte Fuerzas Armadas, Secretaría de Recursos Naturales, Bomberos, Copeco. Está también la Asociación de Municipios de Honduras. Están los propietarios de bosque privado, también las cooperativas agroforestales representadas, porque hay los colegios de profesionales forestales. Se define en primer lugar, la línea de planificación es la proyección climática del año, luego se elabora un mapa de susceptibilidad. El mapa de susceptibilidad prácticamente es lo que nos determina cuáles son las áreas más vulnerables a ser afectadas por incendios forestales en el país. Sabemos que es el ecosistema pino-encino del macizo central, los departamentos de Olancho, Lloro, Francisco Morazán, El Paraíso, Comayagua. Y ahorita la vulnerabilidad también está en los departamentos del sur del país. Ya existen estrategias de planificación, existe un inventario de recursos por las capacidades por cada institución, y hoy tenemos una fortaleza que nos ha dado buenos resultados, la cual es los COIP, los Centros de Coordinaciones Interinstitucionales para Incendios Forestales, donde se reciben las alertas tempranas, donde se reciben las alarmas, donde se coordina y se envían los combatientes al lugar para atender de mejor forma los incendios forestales. Le estoy hablando de eso porque a través de las coordinaciones del COIP, hoy hemos bajado el tiempo de atención de un incendio forestal prácticamente de 9, 10 horas a atenderlos en 43 minutos. Sí, ¿verdad? Sobre eso. Ya este es el último año de gobierno de la presidenta Castro. Bueno, febrero. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Tiene 10 meses. 10 meses. ¿Qué experiencia le dio estos 3 años? ¿Y qué está haciendo diferente ahora? Para iniciar, hemos creado una estructura para atender de manera científica y profesional los incendios forestales y coordinación. No existía. Hoy, con aliados, sacando aparte el recurso de las Fuerzas Armadas, que dispone la Fuerza Armada,
Tenemos aliados con manejadores de áreas protegidas, tenemos grupos agroforestales, tenemos juntas de agua para defender las áreas protegidas, además de la inversión que se ha hecho en la infraestructura, en la logística, en las capacidades de alerta temprana y respuesta inmediata. Eso se hace por primera vez. Desde que existió CODEFOR, dejó de existir CODEFOR, la institución no tenía esa capacidad logística de atención de incendios forestales. ICF contrataba al año 17 brigadas para atender incendios forestales. Hoy estamos manejando cerca de 500 brigadas a nivel nacional para la atención de incendios forestales. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Nos vamos a la estadística. Nosotros utilizamos una herramienta satelital que nos da el área afectada por incendios forestales real en el país, el número de incendios forestales reales que existen en el país. Y hemos visto que los incendios son condicionados por las situaciones climatológicas. Ningún año es similar a otro año climatológicamente hablando. Este año es un poco más, va a ser más leve la situación de incendios forestales en comparación al año anterior. Y hemos visto cómo aquí en el país se daban cerca de 4.000 incendios forestales y se afectaban 700 y 500.000 hectáreas de bosque al año. Pero el reporte eran 97.000 hectáreas afectadas y cerca de, ¿qué? Estamos hablando de 1.200 incendios forestales. Hoy tenemos esa planificación científica, ese abordaje científico, porque el hecho de evitar incendios forestales no solo es se queme el bosque, el humo, no. Hay inversión también en el bosque. Estamos invirtiendo en la protección y la conservación y restauración de áreas protegidas, de zonas productoras de agua. Y si usted hace una plantación o si usted tiene el bosque en proceso de crecimiento, tiene que protegerlo contra incendios forestales porque si no va a ser afectado por las llamas y se pierden los recursos. No solo es el recurso de cuánto cuesta una brigada en atender un incendio forestal, cuánto es el daño, el valor ecosistémico que ocasiona la afectación de un incendio forestal al bosque. También es el recurso que se ha invertido en la restauración de bosque. Estamos restaurando cerca de 197.000 hectáreas de bosque en estos 3 años de gobierno, que hay que defenderla, hay que protegerla, porque usted la puede proteger año 1, año 2, año 3, pero mientras no esté establecida un incendio forestal, prácticamente desaparece toda esa inversión que es costosa para el gobierno. Entonces, queda la estructura, quedan las estrategias, queda la organización y seguimos creciendo, seguimos creando y organizando los centros de coordinación interinstitucional para incendios forestales. Olancho, el departamento más grande del país, un departamento donde hay mucho bosque, donde es el segundo departamento con mayor afectación de incendios forestales, no tenía un COIF, no lo tenía. Hoy Olancho tiene su COIF, hoy tiene brigadas y hoy están ya trabajando en labores de prevención y atendiendo incendios forestales. Además de que hay que ir trabajando en la conciencia de las personas. Y sucede un fenómeno, Raúl. A medida el Estado aumenta la capacidad de atención a incendios forestales, aumenta el doble la capacidad de apoyo y respuesta de los voluntarios. Hablamos de juntas de agua, hablamos de cooperativas agroforestales y de voluntarios, jóvenes que se organizan para poder acompañar y atender los incendios forestales. Coronel, general, perdón, ¿y ustedes qué tienen? ¿Qué tienen previsto? Bien, igual, licenciado, nosotros hacemos también las evaluaciones, como ya dice el ministro, también recibimos mucha información vital para lo que es la configuración de nuestros planes. Como nosotros vivimos lecciones aprendidas, hacemos el análisis de cómo fue el comportamiento de los incendios del año anterior, cuál es la tendencia de las áreas que fueron afectadas, si van a tener actividad de incendios o prácticamente no quieren demasiada atención como quieren estas áreas, requieren estas áreas que no fueron afectadas, por decir el año pasado. Como Fuerzas Armadas nosotros hacemos nuestras planificaciones y ponemos los efectivos a disposición, tal como lo ordena el señor jefe del Estado Mayor Conjunto, mi general de división, Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, que no escatima esfuerzos para nosotros apoyar a las instituciones del Estado, especialmente lo que es el ICF. Ya tenemos nuestros planes de operaciones, donde cada uno de los comandantes de regiones, que son los comandantes de brigada, ya tienen sus sectores específicos.
esta herramienta que viene hoy a integrarse en lo que es la parte de planificación. Anteriormente yo miraba que solo salíamos los incendios y salíamos sin ninguna noción, solo salíamos al lugar. ¿No? O ahí están estos centros de organización institucionales contra los incendios forestales, que son los COIF, y creo que hasta la altura tenemos 12 y están 2 más por establecerse, a los cuales nuestros comandantes de las áreas regionales han participado ya en esas reuniones, donde se han creado estrategias y han reunido otros elementos indispensables como son los bomberos, se suman Copeco, las unidades municipales de protección ambiental se están agrupando. La intención es ir hacia las áreas afectadas, incentivar a la población de esas áreas afectadas para que también se sumen en esta campaña. Ahorita nosotros el 4 de febrero, por orden de la superioridad, se lanzó lo que es la campaña de prevención, control y combate de los incendios forestales. Ahorita tenemos ya 5.000 efectivos a nivel nacional trabajando en actividades de prevención, mandando a los medios todos esos comunicados, todas esas orientaciones que debe tener la población para cuidar nuestros bosques. Nuestros soldados en estos momentos ya me reportaron aquí ya los movimientos al Cerro de Upare, La Tigra, el área de Latillo, el Cimarrón, trabajando en líneas de prevención, en rondas, líneas negras, capacitando nuestro personal. A inicio de año tuvimos el curso internacional de manejo de fuegos, donde se integran todos los oficiales recién ascendidos de las 3 fuerzas y también de las naciones hermanas se suman también a esa capacitación, donde ahí nosotros conjugamos todo el liderazgo, todos oficiales nuevos que van a retornar a sus unidades militares y van a ser los encargados de conducir todo el personal de tropa que va a realizar todo ese tipo de tareas en las diferentes áreas protegidas que están bajo responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Y así que nosotros estamos en ese constante entrenamiento. Posteriormente vamos a lo que es la etapa de acción. Gracias a Dios el clima ha favorecido en el mes de enero, lo que va de febrero. Me recuerdo el año pasado a esta altura ya teníamos una cantidad considerable de incendios, pero igual la campaña de prevención es la que ahorita tiene que activarse en un 100%, ver todas las medidas y las condicionantes que nosotros tenemos que emplear ahorita para poder nosotros prevenir los incendios en su mayor escala. Es un trabajo mancomunado, licenciado, que se está desarrollando con todos las instituciones del gobierno que estamos comprometidos en esta tarea. Sabemos que este es un eje fundamental de la señora presidenta, un eje transversal, lo que es la protección del medio ambiente, y estamos en la anuencia, como siempre, las Fuerzas Armadas en apoyar este tipo de tareas. Sí, ¿y Serna qué va a hacer? Licenciado, nosotros hay que decir que eso es un tema de coordinación y hay que aceptar que nosotros no somos los más operativos en campo. Aquí es más liderado por el Instituto de Conservación Forestal, como quien preside también este COCONAFOR, y las Fuerzas Armadas, que tienen mucho más efectivos. Nosotros vemos mucho más el tema desde el recurso hídrico, que lógicamente es el que es afectado severamente cuando hay incendios forestales, por cómo genera esta afectación y esa escasez en el tema de recurso hídrico. La Secretaría de Recursos Naturales trabaja con la plataforma Aguas de Honduras, a donde puede ir midiendo todo el tema de la escasez de agua. Pero lógicamente el incendio forestal y la prevención y el combate de incendios forestales es en el momento de esta temporada, pero nosotros lo que tenemos que ir viendo y asegurando es cómo va a generar estos incendios forestales una afectación directa al estrés hídrico que pueda existir, y lógicamente también
a cuánto va a ser esa disponibilidad de agua. Entonces, lógicamente, desde la Secretaría de Recursos Naturales, lo que estamos buscando también son los diferentes mecanismos que podemos tener para asegurar que no haya tantos incendios forestales. Solo para poner algunos números, Raúl, según el Instituto mismo de Conservación Forestal, cuesta alrededor de 20.000 lempiras anuales la protección de 1 hectárea de bosque. Pues para eso también lo que necesitamos es hacer trabajos para poder asegurar que nosotros podamos generar esos incentivos necesarios para que no haya este número de incendios y estas afectaciones para que después no tengamos esa problemática en la disponibilidad del agua. Hay que ver lo que nosotros lo que estamos trabajando desde la Secretaría de Recursos Naturales es cómo la absorción o cómo la quema o los incendios forestales que hay afecta también en el número de absorciones en temas de CO2 que puedan existir en el país, en dióxido de carbono, que sabemos que hay una moda, pero también hay una oportunidad, Raúl, ahorita en estos momentos de poder canalizar financiamiento para poder asegurar estas inversiones como es la protección del tema forestal. Entonces, por ejemplo, en el 2022, 2023, el número de incendios, y especialmente en el año pasado, el número de incendios sube, entonces se reduce la cantidad o esa capacidad del bosque de estar haciendo esas absorciones, entonces menos dinero nosotros podríamos estar canalizando por medio de estas absorciones que hacen los bosques. Siempre retomando de que el gobierno central y la presidenta Xiomara Castro, y como lo decía aquí el general, ha dejado bien claro que el tema ambiental es una prioridad y por eso es que tenemos ese programa presidencial Padre Andrés Tamayo, a donde se hace una gran inversión y que hace que tengamos esa capacidad de respuesta por medio del Instituto de Conservación Forestal y las Fuerzas Armadas. Entonces nosotros lo que andamos buscando también es cómo aseguramos esa sostenibilidad de que podamos estar haciendo esas inversiones y tengamos esa capacidad como gobierno para atender el tema de los incendios forestales. Raúl, no puede ser una responsabilidad meramente del gobierno central, sino que también aquí hay que trabajar en esa responsabilidad compartida con propietarios privados de los bosques, pero también con las diferentes empresas que se lucran también de estos recursos naturales y especialmente de la disponibilidad de agua, que es necesario hacer esa protección para que pueda existir esa disponibilidad. Entonces, hay un mecanismo de incentivos que ya se están trabajando para que nosotros podamos asegurar que la gente quiera salir a proteger estos bosques y que también tengamos la disponibilidad financiera para que el Instituto de Conservación Forestal y la Fuerza Armada y todos los brigadistas que se contratan en esta temporada puedan tener esa efectividad y esas herramientas para el combate de incendios. Bien, voy a hacer la primera pausa. Luego voy a hablar con ellos cuántos bosques se perdieron. La Fundación Amitigra también tiene un proyecto. Voy a ver si localizo a Rufo Paredes. Porque aquí vemos los 4. ¿Cómo se incendia aquí? Sí. Distrito Central es el municipio del país con mayor número de incendios forestales en el histórico, desde que hay registro. Ministro, ¿cuántas hectáreas de bosque se perdieron en Honduras producto de los incendios en el 2024? Afectadas por incendios forestales, cerca de 296.000 hectáreas, contabilizadas con el Smart Fire. Estamos hablando de un aproximado de 3.000 incendios forestales. Y en pérdidas, aquí está el dato más exacto, mire, 296.000 hectáreas afectadas por incendios forestales. Estamos hablando de 3.164 incendios forestales hubieron el año anterior. Ahí hay un dato, pérdida de bosque, tenemos contabilizadas, estamos contabilizadas casi 7.000 hectáreas, que eran bosques que estaban en proceso de regeneración natural y algunas plantaciones. Esa fue la pérdida, porque usted mira un bosque, solo lo afecta un incendio, pero no se pierde la mayoría por el estado. El bosque es un bosque maduro, un bosque mediano,
ya pueden soportar un incendio forestal. El dato importante aquí, Raúl, compañeros aquí presentes del pueblo hondureño, es que nosotros teníamos, según un mapa de susceptibilidad, que las variables que consideramos es la precipitación, la cantidad de lluvia que cae en el país, las temperaturas promedio de esos meses, van disponibles los contenidos de humedad. Teníamos que para el 2024 nosotros teníamos como zonas de alta, donde podían suceder incendios forestales casi 2.7 millones de hectáreas. Y de 2.7 millones de hectáreas fueron afectadas cerca de 300.000 hectáreas, pero es por una razón, y el general Reyes lo ha dicho: estamos coordinando, no estamos trabajando a lo loco. Tenemos recursos desplegados a nivel comunitario para para reducir el tiempo de respuesta. Tenemos las brigadas comunitarias que funcionan porque mientras no hay incendio hacen la función de vigilantes ambulantes. Al momento de un incendio se reúnen en un punto y lo van a atender, y después se está coordinando si necesita respuesta, refuerzos o no, dependiendo de la intensidad del incendio forestal. De 2.7 millones de hectáreas que se pudieron haber quemado el año anterior, si no atendemos el 90% de los incendios forestales, nosotros no estuviéramos hablando de cerca de 300.000 hectáreas de bosque afectados. Solo hay un minuto, quiero que la gente pueda participar. José María Estrada, aquí en Tegucigalpa. Don José María, buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días también a sus invitados. Quería opinar. Recuerdo que... Sí, buenos días. Buenos días también a sus panelistas. Quería opinar. Recuerdo que allá por los años 80, 90, cuando la Codefor existía, generalmente la Codefor emitía comunicados a las municipalidades para que todo mundo rondara sus propiedades. En este tiempo vemos el desorden. Todo mundo dice que es dueño de las propiedades, queman sus predios y también queman a los que están alrededor. No sé por qué se dejó esa práctica de que todo mundo debe mantener rondadas sus propiedades. Eso debe ser obligatorio. La ciudadanía también debe participar en el control de incendios de esa manera. Es necesario volver a esa práctica. Todo mundo debe mantener sus rondas hechas, y el que hace una milpa también quema todo el bosque. No sé qué está haciendo ICF para poder volver a esas prácticas. Muchas gracias por darme la participación. Gracias. Ministro. En 1980 no existía la ley de municipalidad. La ley forestal, el ICF es el responsable del manejo de las áreas rurales del país donde existe bosque. Se ha hecho acercamientos con la Asociación de Municipios de Honduras para sugerir, porque no podemos ordenar, a las municipalidades que dicten ordenanza sobre la limpieza de los solares, rondar solares, los cuales algunos los toman y otros no los toman. Nosotros tenemos en cuenta que de 298 municipios que tiene el país, solo 56 municipios cumplieron con esa ordenanza, y al final los resultados y los estadísticos en ubicación geográfica pues nos dan la claridad de que funcionó. Funcionó porque son municipios que fueron poco impactados por incendio forestal. Al mismo tiempo, esas alcaldías municipales cumplieron también su compromiso de contratar al menos una brigada. Se comprometieron con la temporada de incendios forestales. Ahora, lo que nos compete a nosotros, desde el año 2022-2023, se han girado las comunicaciones a los propietarios de bosques privados, también a las cooperativas que tienen adjudicados los bosques nacionales bajo el sistema social forestal en convenios de usufructo, que hagan las actividades de protección forestal. El año anterior fueron afectados por incendios forestales cerca de 400 planes de manejo privado. ¿Y por qué traigo la palabra privado? Porque los incendios forestales que suceden en el país, el 60% son en áreas privadas. Entonces el Estado está invirtiendo recursos en
atender áreas privadas que el propietario tiene la obligación de hacer su protección. Al final se aplicaron multas, sanciones y a esta altura hay más de 100 planes que están suspendidos por no haber cumplido. Y ahorita vamos a la misma dinámica. Hay que volver a utilizar los reglamentos y las leyes para poder ejercer gobernanza, lo que le digo, Raúl. Aquí no se le estaba dando importancia al tema de incendios forestales. Aquí la información sobre incendios forestales que estaba prestando era errada. La estructura que existía para atender incendios forestales, las herramientas para poder planificar, llegar a esto. Esto es real, esto usted lo puede ver desde un satélite. No importaba, no les interesaba. Se quemaba el país o no se quemaba y el presupuesto institucional lo decía todo y la organización institucional lo decían todo. Otro minuto. Desde el Piliwín. Buenos días. ¿Quién nos llama ahí en el Piliwín? Adelante. Buenos días. Le quiero decir al del ICF, vi una publicación que dice que va a restaurar 20.000 hectáreas de bosques con el ICA y la Unión Europea. Pues en ese sector de arriba, en el Piliwín, la deforestación es diaria. No hay control, ahí pasan 6 muchachos vestidos de verde, del uniforme militar, que están asignados ahí en el Chimbo. Hacen recorrido los lunes y los miércoles. Pero las motosierras ahí no dejan de sonar nunca. Eso es una observación. La otra observación es de que hay un crecimiento habitacional. Usted dijo que va a llamar a Rufo, tal vez le conteste a Rufo. Desmedido en esa zona, y es zona de amortiguamiento y es zona núcleo. Está llegando al extremo, Raúl, ahí, de que la población ya colapsó sus sistemas de letrinas y fosas sépticas. Están vertiendo ya las heces a las quebradas. Está viendo el Deserna, que dice que cuida el agua. Bueno, todo eso va al tema que están hablando. Entonces yo pediría, por favor, más acercamiento a la zona. El ICF no ha reforestado todos estos años. Para el día del árbol, antes en la escuela daban diamitigra, árboles. Tienen como 5 años de no dar un árbol en las escuelas. Entonces, está bien combatir los incendios, perfecto, pero también más daño es el que hacemos los humanos. Basura desmedida, desperdicios de plástico por todos lados. Y los patronatos hacen su función, la Junta de Agua hace su función, pero ocupamos el apoyo gubernamental. Solamente, Raúl, y muchas gracias. Gracias a usted por la comunicación. Vladimir Zanabria, en San Pedro Sula, sobre este tema que abordamos esta mañana. Vladimir, buenos días. Buenos días, Raúl, y a todos los participantes en el foro. Quisiera hacer mi participación y más que todo hacerles una consulta a las personas encargadas sobre este tema, referencia a qué plan de acción tienen para aquellas todas empresas que se dedican a la producción de azúcar en nuestro país, de que prácticamente aquí en la zona norte tenemos bastante afectación cuando viene la temporada de estas quemas, ¿verdad?, en la cosecha de la caña de azúcar, y que realmente nosotros sufrimos bastante cuando viene el cambio de clima aquí, más que todo en la zona norte. Bastante afectación, atmósfera, mucho humo, contaminación. ¿Por qué no se hace algo diferente? ¿Por qué estas empresas no logran cambiar ese modo de poder cosechar su caña de azúcar y así poder evitar toda esta contaminación y todo esto que nos afecta en nuestro país? Solamente. Gracias. General. Sí, gracias. Muy acertadas las de los dos ciudadanos, Estrada y el señor del Piliwín, que no se identificó. Vamos a comenzar por esa parte donde él manifestaba que habían ordenanzas antes municipales. Nosotros como Fuerzas Armadas que vamos al terreno y también participamos aquí en la parte de las ciudades, todos los incendios, licenciados, se inician en las zacateras. Y eso es los primeros en producir esa gran cantidad de humo que se va acumulando en la capital. Porque hay que tener claro lo que es la ronda. Un ciudadano puede hacer su ronda ahí, pero en el centro tiene la maleza.
pero él quiere ver limpio su predio y lo más sensato para él es propagar el incendio y él no va a emplear ahí tal vez 3, 4 trabajadores, con solo ponerle un fósforo ahí tiene su manzanita ya limpia. Entonces ahí la conciencia. Y así en toda la capital se da ese tipo de fenómeno. También vamos a las áreas de las municipalidades. Por ejemplo, nosotros tuvimos en el incendio de aquí por el lado de Jojona, donde se inició en un predio privado de un ciudadano que vino a Estados Unidos. Tenía un señor ahí que le faenaba el área, él puso su ronda y se le escapó el fuego, hizo un destrozo en toda esa comunidad que llegaron hasta lo que es a la mitad del área protegida, les afectó bastante lo que es la fuente de agua, donde tuvimos participación de casi 300 soldados en ese sector, que allá quedaban durmiendo, y muy buen apoyo por el alcalde, pero esos casos se quedan así, no se judicializan. ¿Dónde está la acción legal contra ese elemento que provocó todo ese daño a toda esa área protegida? Ahí debemos ver, porque a veces andamos combatiendo el área, la temporada de los incendios, terminó y nos olvidamos de todo eso. Todos los infractores quedan en impunidad y aquel ya no miro fuego en mi área, ya estamos bien. Con el ciudadano del Piligüín y los que se manifestaron del sector de La Tigra, sí hemos estado reunidos con el señor Rufo Paredes. Nosotros como Fuerzas Armadas le hemos brindado estrategias de cómo proteger La Tigra, porque esa es una área protegida, es el primer parque nacional establecido como tal, y es una área que es de mucha sensibilidad y mucho beneficio para el Distrito Central. Cuando él dice que mira a los soldados que pasan, pero las motosierras siguen. Recuerden que el soldado pasa en lo que es su patrullaje y todo, pero una vez da la vuelta, el que está cometiendo el delito, él sigue. Pero sí, es muy valedera su observación. Estamos en eso, potenciando movilidad. Una de las intenciones del señor jefe de Estado Mayor Conjunto, potenciar, poner motocicletas en el sector. Esa es una de las intenciones que yo le dije al señor Rufo, que debía haber cooperación también de la asociación esta de Amitigra para potenciar ese recurso y dinamizar más lo que son los patrullajes móviles. Sí. Igual estamos en la misma medida con el ingeniero, que ya comprometió un recurso también para poder blindar lo que es la Tigra. Está pendiente una reunión con todas las alcaldías que están alrededor de esa área protegida, porque también tienen que tener participación activa, tienen que tener su sector de responsabilidad. Y ese señor que manifestó de que las motosierras siguen, los que depredan el bosque son los mismos ciudadanos, el mismo vecino suyo que está a la par. Entonces hay que tener el hábito de la denuncia, porque solo así podemos nosotros poner un alto a este flagelo. Como Fuerzas Armadas, nosotros al tenerlos, dan los nombres y todo, nosotros conjugamos con los operadores de justicia y hacemos el operativo y los detenemos, pero si no tenemos esa parte de la información que se da, pero así andamos trabajando, vamos a potenciar más para poder nosotros proteger mucho más la Tigra, mancomunando esfuerzos con Amitigra y ICF. Sí, hablando de es importante que la gente participe. Don Santos Izaguirre está desde el Parque Nacional La Tigra. Don Santos, buenos días. Muy buenos días a todo el panel que está en esta mañana tratando un tema tan vital y importante que es para la vida. Nosotros muy buenos días a
a los panelistas que están ahí. No escuche el televisor, escuche el teléfono. El televisor tiene un retardo, escuche el teléfono. Lo estamos escuchando bien, adelante. Ok, muy buenos días a los panelistas que están desarrollando el tema tan importante en este día, como es la prevención y combate de incendio. Voy a ser específico. En nuestra zona, que estamos nosotros dentro del núcleo, podemos decirlo así, del parque, estamos podemos decir con las uñas. No hemos tenido ni acercamiento con las instituciones que hacen este trabajo en la zona. Como vecinos y como patronato, nosotros hemos hecho algunas solicitudes para poder conseguir el equipo para poder estar al frente en las diferentes épocas que se producen los incendios. En este momento nosotros queremos tener un acercamiento con todas las instituciones que están en este combate y prevención de incendio, para que lleguemos a un acuerdo y que definitivamente las comunidades tienen que tener las herramientas, ya que en otras oportunidades los incendios de mayor proporción que se han generado dentro de la zona ha sido la comunidad, y las comunidades que son como 14 comunidades, son las que han salido a la defensa de combatir esos grandes incendios que se han dado en la zona. Nosotros pedimos en esta mañana un acercamiento como comunidad, como patronato, como gobierno local, para que podamos unir esfuerzos. Y recomiendo algo en esta mañana. Es importante poner un dron para patrullar toda la zona de mayor influencia donde se producen los incendios. Gracias, ministro. Santo, y también a todos los pobladores de las comunidades de La Tigra. Hay brigadas que son contratadas y el personal es de las comunidades, de las zonas aledañas, porque ustedes a los momentos de los incendios forestales son los primeros que se acercan a apoyar, a acompañar, incluso hasta han brindado dónde dormir, dónde descansar a los combatientes forestales. Escuchar esto de parte de usted, pues a nosotros lo llena de agrado. Inmediatamente ya en lo que se estaba hablando, yo estaba mandando un mensaje para hacer las coordinaciones y hacer un abordaje directo con las comunidades, totalmente directo. O sea, al final, yo siempre lo he dicho, son las comunidades, son los pobladores de las comunidades el que sabe usar el asadón, el machete, el que sabe combatir incendios forestales, el que conoce el camino, la vereda donde hay que tirar una ronda, y son nuestros mejores aliados, siempre lo han sido, y no solo en La Tigra. Estamos hablando también de áreas protegidas como Celaque, como Montserrat, Uyuca. Hay un montón de áreas protegidas que son totalmente vulnerables a incendios forestales por el ecosistema que ahí existe. Además que, bueno, estamos en Tegucigalpa, La Tigra produce el 30% del agua potable de la capital, sabemos la importancia de esta área protegida, 1.8 millones de habitantes rodean y amenazan la misma área protegida, así como hay corte ilegal, hay también la expansión para desarrollar proyectos urbanísticos. Hay que defender áreas de desarrollo de proyectos urbanísticos, pero nosotros siempre hemos dicho, con las poblaciones defendemos, y no solo contra incendios, también contra plagas, también contra deforestación. Ellos han sido nuestros mejores aliados, y esta es una oportunidad que se dé en este momento que estamos iniciando las actividades de prevención. Ahí anda gente de ICF ya trabajando, que son de las mismas comunidades, son de Carpintero, Rancho Quemado se llama, Rancho Quemado, de Jutiapa, todas esas zonas de ahí, y de La Majada, Cofradía, y toda esa zona es para que nos reunamos directamente con las comunidades y planteemos una estrategia de defensa de La Tigra. Si tenemos a las comunidades de nuestro aliado, prácticamente la temporada de incendios reducen altamente el riesgo a incidencia de incendios forestales, porque quienes provocan los incendios, don Santos, son ustedes mismos.
no estoy diciendo que usted va, pero son pobladores de las comunidades, son los que provocan los incendios forestales en la zona. Tenemos el caso del incendio del año anterior que se dio en la zona de La Tigra, que fueron 5 puntos de ignición. Se controlaba uno y le metían fuego a otro lado. Se controlaba y le metían fuego a otro lado. Entonces, esa alianza pues viene a fortalecer la estrategia. Nosotros estamos totalmente a la orden. Es nuestra función, es nuestra obligación trabajar con ustedes, darle respuesta a ustedes, y nos vamos a poner en contacto en estos momentos con usted. Un gusto. ¿Algún comentario? Yo creo que los mejores aliados, como lo decía el ministro ahorita, son las comunidades. La mayoría de la incidencia de incendios forestales también empieza por malas prácticas agrícolas, malas prácticas ganaderas, o por, como lo decían antes, para querer limpiar un predio. Entonces sabemos que trabajar de la mano con las comunidades es lo más efectivo. El gobierno central, ya con el presupuesto de este año, está implementando alrededor de 2.000 millones solamente en temas de protección y restauración de nuestros recursos naturales y nuestro bosque. Pero sabemos que nosotros no deberíamos de estar, o la mayoría del tiempo de las Fuerzas Armadas, del ICF y de los brigadistas, no debería estar atendiendo incendios a donde están provocados dentro de predios privados, porque hay una responsabilidad sobre estos predios, que es lo que nosotros hacemos el llamado a la conciencia también, de hacer sus rondas, que ya los manda la ley, y lo decía un ciudadano sobre cómo era la campaña antes. Es que la ley también ya lo contempla, de que los propietarios privados deberían de estar haciendo estas rondas. El problema también, y aquí es un tema de reflexión, es que no podemos esperar que siempre solo sea las Fuerzas Armadas o los brigadistas que anden haciendo estos trabajos, sino que es un trabajo compartido. Entonces, entre menos podemos o menos deberíamos de estar nosotros atendiendo estos incendios, podríamos reducir la cantidad de incendios que hay en áreas protegidas, y para nosotros eso debería de ser nuestra prioridad, porque son estos macizos boscosos donde también generan la mayor cantidad de agua para el consumo y para la producción del país. Y solo retomando una de las consultas que hacía un compatriota de allá de la zona norte en tema de las cañeras, recordemos la problemática que hubo el año pasado con el que las cañeras estaban haciendo parte de su cosecha con la zafra en una temporada seca, a donde sabíamos que había una gran incidencia de incendios forestales, pero también que había una gran contaminación. Entonces se nos solicitó que empezáramos una mesa, y eso también incluyendo a algunos de los diputados, y especialmente el que preside la Comisión de Ambiente, el diputado Ariel Montoya, donde tuvimos varias reuniones con el sector privado para poder establecer ciertos convenios de producción. Y habían algunos acuerdos. Sabemos que las cañeras también han ido reduciendo la cantidad de zafra, han mejorado sus tecnologías para ese aprovechamiento. Entonces hay unos convenios que ya se establecieron y algunos acuerdos de trabajo para este año que se establecieron con la empresa privada para poder reducir también esa contaminación por medio de zafra y mejorar estas actividades para que después no terminen en algunos incendios forestales que después dejan grandes pérdidas. General. Sí, con el tema de las cañeras, ese fue una talla más que todo en lo que es la parte norte del país. Esto es, sí, como dice mi antecesor, es un tema de conciencia. Volviendo a lo que es el caso de La Tigra, como decía el ingeniero, tuvimos 5 focos de ignición que empezaron por el lado desde Cofradía, Carpintero, lo que es prácticamente la zona de amortiguamiento. El problema más que todo en las zonas de amortiguamiento, incluso ayer tarde anduve por el sector en la zona núcleo de La Tigra, haciendo ya los reconocimientos previos, y pude ver lo significativo de la población que ya existe en lo que es en la zona núcleo. Claro.
y cuando hay interacción prácticamente en esa parte del área protegida, sabemos de que ahí van a haber situaciones de todo tipo, tala e incendios forestales. Vamos a orientar esfuerzos a lo que es la protección de la tigra. Ya se han realizado las reuniones previas donde ya como Fuerzas Armadas hemos dado estrategias de cómo nosotros poder blindar. Pero esto, como repito, tiene que ser una participación de todos, de todos. Y aquí solicito también de que se pueda llevar a cabo una reunión con los alcaldes o las alcaldías que están alrededor de lo que es el Parque Nacional La Tigra, para que podamos crear estrategias mancomunadas con ellos para proteger de una mejor forma esta área protegida. Como Fuerzas Armadas ya estamos nosotros avanzando en la creación o el acercamiento de estos destacamentos que tenemos de protección del bosque, más interacción en lo que es en la zona núcleo y proteger más que todo la zona de amortiguamiento, porque ahí es donde se inician la mayoría de los incendios que afectan a la tigra. Vamos a proveer de movilidad a nuestra gente para que el soldado tenga más cobertura en los patrullajes. ¿Sabes? Cuando es un patrullaje a pie, caminar 2-3 horas en esa área montañosa no es bueno. Entonces vamos a potenciar esfuerzos a crear eso. Igual el compromiso del ICF con ese recurso de las motocicletas, el recurso que tiene que proporcionar también la AMITIGRA para proporcionar motocicletas. Y no es como que Fuerzas Armadas vamos a recibir, no. Tenemos que interactuar ahí los tres, elementos de ellos, de la AMITIGRA, elementos de ICF, donde se mira que hay participación activa de esas tres instituciones ahí. Y sabemos que también que tenemos la anuencia del Cuerpo de Bomberos, las unidades de reacción inmediata que siempre están ahí al servicio de la protección del medio ambiente. Y creo que creando buenas estrategias para implementar eso, porque no hay que destapar todo lo que uno va a hacer, ¿no? Creo que en esa medida vamos a poder nosotros aminorar, porque incendios van a haber. Exacto. Sí, solo de un minuto, aquí está, desde Jesús de Otoro en Intibucá, don Julio Cantarero. Don Julio, adelante, por favor. Bien, se interrumpió la llamada. ¿Me decía, general? Sí. Entonces vamos a interactuar en los esfuerzos mancomunados, todos, para nosotros darle una mejor protección a este parque nacional. Bien, aquí está don Carlos Padilla de Tegucigalpa. Don Carlos, buenos días. Don Carlos. Mire, tengo yo 72 años de residir acá en Tegucigalpa. Desde que yo tengo razón, el Picacho, la Tigra, la salida al norte, la salida al sur, siempre han estado ardiendo para esta misma fecha, que son veranos. Ninguno de ustedes me va a dejar mentir, los dos muchachos están jóvenes. Pero los incendios a veces son espontáneos, son por naturaleza. El peor depredador que puede existir es el ser humano. Ese es el peor depredador que puede existir, el ser humano. De ahí los coníferos, el pino, ahí están, ahí pasan. El ser humano es el que hay que ponerle
coto ahí nomás. Los pinos, los árboles, hay que cortar los que ya dieron su vida útil, los que ya prestaron lo que tenían que prestar, porque se convierten en proliferadores de enfermedades para los próximos árboles. Esa es la naturaleza. Y los que conocen esto lo saben. Los pinos tiran esas agujas de hojas que no nace ni crece nada alrededor. Una semilla que va a caer ahí va a quedar, va a venir una ardilla y se la va a comer. La va a destruir. Pero la misma naturaleza, como es sabia, se empieza a regenerarse. Limpia todo eso y vuelve a salir el pino nuevo. Y vuelve otra vez lo verde a reverdecer toda la capital. Todos los años ha sucedido lo mismo, sigue sucediendo lo mismo, hablamos de lo mismo, pero no le ponen la mano al hombre. Ahí es donde está el problema. Sí, los animales sufren, la natura, todo, ese es un, no solamente aquí, en todo el mundo, en el África, es una destrucción completa. Pero el más destructor de todos es el ser humano. Los pájaros, los animales, ellos se comen las semillas, las llevan, las van a defecar en otro lado, empieza a producirse la naturaleza. Pero nosotros como seres humanos somos el peor animal que puede existir en destrucción. Nos destruimos, nos autodestruimos, nos autoaniquilamos. No podemos ver una fuente de agua porque ya la queremos contaminar. No podemos ver un par de árboles ahí porque ¡rum!, ya van para abajo y tal vez ese árbol empieza a tirar sus hojas hacia arriba. Entonces los incendios, tomémoslos. ¿Por qué? El hombre ha ido a intervenir lugares donde no tenía que haberse ido a meter. Pero como seres humanos tenemos que proteger esas comunidades. Ahí es donde está todo. Pero don Raúl, dígame usted cuántas veces ha ardido la capital. No aquí no, sino que los alrededores, todos los años. Voy para San Pedro, incendio. Voy para la zona sur, incendio. En el Picacho, ahí en la Tigra, lo mismito. Cambiamos de actor, pero se sigue hablando de lo mismo. Por favor, pongámosle mano al ser humano con leyes, pero para criminales, que los criminalicen. Muchas gracias. Y don Carlos Padilla, don Carlos, aquí estamos comentando que usted tiene razón. Así es. Viceministro, empecemos con usted. El año pasado decíamos sobre cuántos incendios hay y nosotros hay que tocar este tema desde ahorita y este programa es para eso, para hacer la conciencia de que no haya el número de incendios, o sea, la incidencia de incendios. A nosotros como gobierno, como Instituto de Conservación Forestal también y Fuerzas Armadas y todos los brigadistas se nos puede medir por cuántas hectáreas se quemaron o qué tan rápido se atendieron los incendios forestales. Pero la incidencia o cuántos incendios van a haber o cuántas veces le zampan fuego a una zona, eso va a depender también de la ciudadanía, de la conciencia de la ciudadanía. Nosotros vamos a estar listos y por eso es que ya se tiene esa planificación estratégica para poder atender lo más rápido posible un incendio forestal. Pero esperemos que el trabajo sea mínimo este año, esperemos que no haya tanta incidencia. Esperemos, y ya las condiciones también no son las mismas que el año pasado, entonces lógicamente también va a reducir estos factores ambientales que pueden generar que haya mayor incidencia o propagación de incendios, que haya esa capa de humo como el año pasado. Entonces tenemos ya una parte favorable. Ahora va a depender también de la conciencia, va a depender de esa denuncia que puede existir para que no haya el número de incendios. Hablaban alrededor de 3.000 incendios el año pasado. Pues hay que también hacer ese llamado a que si nosotros no judicializamos, no cae nadie por este tema, pues todos los años va a ser lo mismo y va a seguir ardiendo también alrededor. La verdad, yo había dejado eso para despuesito. Sí, pero... Permítame, de decir nunca hay nadie en el mamo, nadie va preso, todo es paja. Don Jorge Fidel Díaz, San Pedro Sula. Don Jorge, buenos días.
Buen día, Raúl y compañía ahí en el set, y buen día, pueblo hondureño. Mire, Raúl, yo creo que el Instituto de Conservación Forestal lo que debe crear son casetas de vigilancia estratégicas. Yo digo que, por ejemplo, Francisco Morazán es uno de los municipios, de los departamentos que más toma fuego. Entonces, los municipios podría ser municipios de Tegucigalpa, municipios de Talanga, la Villa de San Francisco, San Juan de Flores, deben crearse como grupos, a manera que hagan respuestas estratégicas, que le toque al municipio más cercano de atender el problema. Por ejemplo, ahora tenemos mucha tecnología, tenemos muchos drones, hay muchas cosas que se pueden hacer. Otra cosa es que lo principal que debe de haber en el humano es educación. Para mí, que el Ministerio de Educación debe crear la clase de cambio climático, calentamiento global, reciclaje y todo eso que conlleva al medio ambiente, al manejo de las emisiones de humo, emisiones de gases, control de desechos sólidos, etcétera. Otra cosa es que aquí no estamos acostumbrados a reciclaje, no tenemos técnicas, no estamos educados, no nos preparan. Por ejemplo, dijo el señor ahí, el militar que está ahí, disculpe, no recuerdo el apellido, que las dos personas que van allá a la zona mencionaron un lugar, van los miércoles y viernes, o sea que ya están como automatizados. Entonces yo, si ando una motosierra, solo lo estoy vigilando. ¿Por qué no cambiamos esa estrategia? Igual si tenemos puntos de referencia con casetas, que estemos vigilando, que alguien, que tengamos una respuesta rápida, donde un lugar le comunique al otro, hay tal lugar, hay incendio, mandar el dron, mandar a vigilarlo, mandar a ver quién está ahí. Eso se puede hacer. Lo que pasa es que no hay conciencia de las mismas autoridades y nunca toman las sugerencias. Por ejemplo, ahí yo vivo en San Pedro Sula, aquí la contaminación por las cañeras está, pero ahí no dieron una respuesta. Ahí no dijeron qué van a hacer con ese problema. El problema va a seguir y le garantizo que las cañeras ya van a tomar fuego, porque le van a meter fuego porque las autoridades no toman medidas. Y ese punto para mí es oral, que el Ministerio de Educación debe crear la clase de cambio climático, calentamiento global, que no vamos a cambiar, pero nos vamos a aprender a convivir con el problema. Si un hijo está preparado, pero yo como padre, yo soy una persona de 61 años, no estoy preparado al tema, pero si a mi hijo lo están preparando, entonces mi hijo quizás me va a venir a decir a mí como papá o como abuelo, en este caso ya, qué yo debo hacer y qué no debo hacer. Pero en realidad las autoridades no toman puntos estratégicos, serios. Mire, por ejemplo, en ese set suyo ahí, todos los días hay temas torales, todos los días del mundo, y todos los días son temas que son problemas para el país, y todos los años lo mismo, pero nunca se resuelven los problemas, porque de repente las personas que llegan a los puestos públicos no son las personas ideales, son personas más que han estado pegando afiches, que son amigos del amigo, pero hasta ahí nomás. Pero si usted le busca una preparación académica real respecto al ministerio que están creando, si usted busca cuál es la hoja de vida de ellos que han desarrollado en su vida antes de llegar a esos puestos públicos que son torales para el país, usted encuentra que esa gente no ha hecho nada. La mayoría no ha hecho nada, no hay algo que los identifica como que son personas de bien, que son personas que han estado identificadas con la sociedad. Y para nada de eso, solo porque no están preparados, porque solo se llevan gente politiqueros. Gracias, Raúl, Dios les bendiga. Gracias. Don Julio Cantarero. Sí, gracias, licenciado. Muy buenos días. Le estamos hablando de Jesús de Otoro, departamento de Intibucá. Gracias por darme el espacio y vertir mi opinión. Yo soy un pequeño propietario de bosques y he estado preocupado siempre por los daños ambientales. He tenido la osadía de llevar denuncias hasta la Procuraduría de la República por daños y perjuicios que le han causado a la naturaleza, pero no he tenido respuesta. Me preocupa cuando siempre se hablan tanto en estos foros de la prevención de los incendios, pero la propuesta muchas veces que hacemos los ciudadanos no los toma en consideración. En la ley forestal hay el artículo 105 manda que donde no hay oficinas del ICF, las municipalidades pueden autorizar, por ejemplo, el aprovechamiento de leña, y esa fue una de las propuestas que hice en un cabildo abierto, teniendo la representación del funcionario del ICF. Se me dijo que era una propuesta equivocada la que yo estaba haciendo, porque yo la puse muy claro.
es para la limpieza de los aprovechamientos de lo que se va dañando el bosque, porque el bosque es como la naturaleza misma, que sola nace, vive y muere. Entonces hablaba yo de la madera muerta que hay en los bosques, que ese es un combustible para los incendios forestales, y eso era mi propuesta, para que se regulara a través de las municipalidades, porque es la autoridad más inmediata que tenemos, porque muchas veces aquí existen lo que se llaman los batallones verdes. Esos ciudadanos son de las Fuerzas Armadas que van a estar en puestos, se los ponen en puestos estratégicos para controlar la deforestación, pero ellos se dedican a tunantear, a andar nalgoteando a las campesinas, pero no hacen su función como la deben de ahí. Lo digo con causa de conocimiento, porque yo soy un hombre que he luchado por el bien de Honduras, por la forestación, por los recursos naturales, por la vida acuática, por la vida silvestre, y no he tenido respuesta. Más bien me han prometido darme un premio de unos 10 balazos para que me calle, y eso es lo que se consigue muchas veces cuando no se tiene respaldo. Creo que la ley de forestal es muy clara cuando abre espacios para que nosotros los ciudadanos podamos incluirlos en el desarrollo, en el control y la vigilancia de los recursos naturales, pero cuando tenemos autoridades que los miran con asuntos políticos, con indiferencia por política, porque muchas veces son estupideces que se dan, que por asuntos políticos no se toma en consideración la opinión de un humilde ciudadano. Yo creo que deben de abrirse los espacios, deben de haber diálogos, debe de haber acercamiento, y debe ser instructivo, porque yo soy un hombre de 82 años, sé cómo se controla un incendio, sé cómo se hace una quema controlada, sé cómo el bosque es de Honduras, es de vocación forestal, y solo es cuidarlo y hacerle algunos pocos esfuerzos, y tenemos nuevamente la forestación. Desafortunadamente los espacios no se los dan suficiente o no los reconocen nuestras intenciones. En mi propiedad habían zonas sobre el río Grande Jesús de Otoro. Yo cubro una faja sobre el río, que cubro como unos 2 kilómetros sobre el río, toda la tengo forestada. Invité a los funcionarios de la municipalidad, a los de ICF, para que me hicieran un estudio sobre el manejo que estoy dando en mi propiedad, que no hago mayores esfuerzos, solo lo que hago es cuidar, pero los pescadores, los colmineros, los garroberos son los que provocan los incendios, y eso se da en Semana Santa, y es cuando los vigilantes o los guardabosques andan borrachos o andan, como dije antes, tunanteando. Entonces, eso debe ser más celoso, más cuidadoso, y un contacto perfecto entre la sociedad y las autoridades. Esperamos que se tome en consideración de repente si hay que reformar la ley forestal, que ya le hicieron un remiendo ayer, pero no estoy muy de acuerdo, no tengo conocimiento cuál fue la enmienda que se le hizo, porque yo tengo la ley forestal y la estudio a profundidad. Espero que mi propuesta se tome en consideración y que escuchen los llamados que hacemos. Fui el ciudadano que peleé con Juan Avelar por sacar los cerraderos de San Isidro, en Tibucá. Tuve problemas con eso, pero lo logramos a través de las organizaciones. Bien, gracias. Me decía Miss. A todos los propietarios de bosques privados, cuando tengan con plan o sin plan de manejo, la ley ordena que tiene que estar bajo un plan de manejo. Un plan de manejo no solo es extracción de madera, hay que cumplir varios programas, varios requisitos, varios compromisos para llevar el bosque a lo que es el manejo forestal, el aprovechamiento sostenible. Sabemos que la madera es un recurso renovable que se necesita en la industria de la construcción, industria del mueble, ventanas, ataúdes, todo, la necesitamos en el diario vivir, pero tenemos que garantizar que sea extraída de manera sostenible, ahí es donde se aplica la normativa y se aplica la ley. Hay muchas personas que tienen bosque y no lo tienen bajo manejo, entonces la ley manda que lo tengan bajo manejo para regularlo, no es otra cosa, para regular el aprovechamiento sostenible, porque si no se convierte en una anarquía y hacen lo que quieren con el recurso, pues, y se necesita tener un control, aunque sea privado, pero el bosque es un bien común. Entonces el Estado tiene que ejercer control sobre lo del bosque. Yo quiero hacer referencia más a lo que el comentario que hacía don Carlos. Y don Carlos tiene razón, mire, el hombre necesita de la naturaleza para poder vivir, pero la naturaleza no ocupa al hombre. Y el hombre la destruye, nosotros somos altamente destructivos. Bueno, somos la única especie en el planeta que tenemos la capacidad de autodestrucción, pues.
lo hemos demostrado. Y esta situación, usted puede ver la inversión en capacidades para combate de incendios forestales, para prevenir incendios forestales, las capacidades logísticas, helicópteros, que drones, que sistemas de monitoreo, las cámaras, todo vehículos, motocicletas, puestos de control, todo lo que se hace para evitar el delito ambiental. El incendio forestal es un delito ambiental, la deforestación es un delito ambiental, si no se hace de una manera legal. Todo esto, mira las construcciones de rondas, pero al final aquí tenemos un problema. No hemos podido trabajar en la amenaza. Y la amenaza es el humano. Son las personas que queman, que no tienen ninguna medida de control, ninguna precaución al momento de hacer una quema agrícola, de hacer una quema para renovar pasto. El año anterior hubieron en el país cerca de 36.000 quemas agrícolas y ganaderas, entre agrícolas y ganaderas. 36.000 quemas contabilizamos nosotros. Y fue en el mes antes de que entrara el invierno, prácticamente en el mes de mayo. 36.000 quemas, y a nosotros esas 36.000 quemas provocaron, cuando digo nosotros estoy hablando de la parte de bosque. Como no fueron controladas, fueron ubicadas en lugares que nunca había existido un incendio forestal, provocaron que se afectaran más de 150.000 hectáreas de bosque a causa de incendios forestales, solo por quemas agrícolas y quemas ganaderas. Ahí es donde ahora tenemos que entrar nosotros. Bueno, tenemos que condicionar hasta la asistencia tecnológica que se le está dando al campesino, de no provocar quemas, de no producir a través de la quema. Sabemos que es complejo un campesino que tiene una economía de subsistencia también tratar de cambiarle del consciente, de la lógica de actuar productiva, ya dejar de quemar. Pero hay lugares en el país que lo han hecho. Ahí están los datos de las quemas que se han dado en el país, cuánto nos provocaron por incendios forestales. Necesitaban 36.000 quemas agrícolas y más de 150.000 hectáreas afectadas a causa de esas quemas. Un dato, y ahí están las zonas del país donde se provocaron las quemas, y miramos que son en la mayoría fueron en valles, pero tuvieron esa, como dijo el general, inician en zacateras, inician en lugares de labranza, ahí inician los incendios forestales, donde está el humano. Entonces, toda esta inversión que se hace, toda esta estructura que tenemos, no tiene una lógica, porque un sector está trabajando en prevención, está trabajando en conciencia, un sector de la sociedad tiene conciencia sobre la importancia de los recursos naturales, pero otro sector es inconsciente y provoca el delito ambiental y provoca un incendio forestal. Nadie sabe cómo termina un incendio forestal, nadie sabe esto, cómo se arriesgan compañeros, compatriotas, para combatir incendios forestales. Se ponen hasta 400 grados de temperatura, sin alimentación, trabajan noche, día, hasta que liquidan un incendio forestal. Hay personas tratando de evitar que se sigan propagando, que sigan ocasionando daño. Pero esto va a la impunidad también, ahí es donde quiero llegar. Lo único que puede hacer cambiar de conducta al humano es la aplicación de las leyes, la dureza, la rigidez de las leyes. Y aquí es donde entramos nosotros. Hagámonos una pregunta. De 3.000 incendios forestales que existieron en el 2024, un año totalmente complejo en el registro de 50 años que existen de monitoreo de temperaturas y precipitaciones, creo que ha sido uno de los años más secos y uno de los años que presentó días más calientes en los meses, más cálidos, temperaturas promedio de 46 grados centígrados algunos días. 3.000 incendios forestales, más del 90 provocados por incendiarios, pirómanos. Otros fueron por algún accidente, alguna mala práctica, pero hay un responsable. Estamos hablando de cerca de 2.800 incendios y provocados por pirómanos, por incendiarios. ¿Cuántas personas están en proceso de investigación? ¿Cuántas personas están en proceso de judicialización? Y seamos, para no ser pesimistas, ¿cuántas personas están presas por haber provocado un incendio forestal? Y quede claro también, el año anterior, por el comportamiento de los puntos de ignición de los incendios forestales, que hoy tenemos la capacidad de monitorear dónde inicia un incendio, el punto y todo, al final fue un atentado, fue una conspiración para atacar los bosques del país. Se incendiaron áreas de bosque que nunca se habían incendiado, de bosques húmedos, áreas que para posesionarse de áreas de bosque, que la gente está tomando control territorial de esas áreas, pues ha provocado incendios forestales. Y fue un daño severo, fue un atentado, fue un ataque
sistemático, muy bien organizado a los bosques del país. ¿Por qué? Hay áreas de difícil acceso donde se construyeron rondas de más de 50 metros de ancho, 30, 50 metros, donde se estaba protegiendo regeneración natural, pero cuando se bajaba la guardia de la vigilancia en la noche es imposible que provoque incendios forestales según la lógica de la temperatura del combustible, pero la mayoría de incendios forestales, el 60% fueron provocados de noche, y en esas áreas que estoy hablando que estaba bien resguardada, hubo alguien que traspasó la línea de protección y metió llama, como dije, metió el tizón para provocar un incendio forestal. Fue maldad, fue algo indiscriminado, y lo que sucedió creo que nos hace reflexionar a todos, y todos los tenemos que volver vigilantes y también denunciar a ese tipo de personas, porque en el área rural del país, yo he trabajado bastante en el área rural del país y se conoce todo el mundo. Usted desde 500 metros puede divisar a una persona y por la forma como camina, como va vestida, sabe qué persona es, y ahí mismo sabe en los trabajaderos quién trabaja en tal lugar, quién pasa la hora y todo, y uno puede determinar eso. Entonces es una situación muy compleja. No invirtiéramos tantos recursos, tanto dinero, exponer las vidas, que es lo que preocupa a veces por la intensidad de los incendios, cuando nuestros compañeros exponen esa vida, si tuviéramos esa conciencia. Pero también para llegar a tener esa conciencia, no te podemos decir lo que digamos, como dice usted, Honduras verde para el año 2000, después para el 2020, para el 2050. No, esto no, aquí hay que aplicar las leyes. Hay que aplicar las leyes. Cuando la campaña pasó en Honduras verde el año 2000. Sí. Y seguimos en lo mismo hoy, 2025. Ahora es a 2050. No, 2030 tienen compromiso. 2030 primero, lo de ODS y todo esto de temas de desarrollo sostenible. Pero de hecho ya estamos haciendo planificaciones a 2030 por todo el tema de desarrollo sostenible, y de 2050 para reducir ya está temas pidiendo de prórroga. Pero alguien por ahí dijo algo importante. No solo es en Honduras, es en todo el mundo. Todo el mundo. El sistema, ¿no? ¿Verdad? Que no. El sistema. Creo que aquí, licenciado, como manifestó un ciudadano, aquí es la continuidad de los actores dentro de 2 años. Perdón. El presidente Amitir está ahí, don Rufo Paredes. Rufo, adelante, por favor. Sí, buenos días, Raúl. Gusto saludarte, y a la distancia, y a los panelistas, al general Reyes, ingeniero Luis Solís y el viceministro Stukens. He tenido la oportunidad de reunirme recientemente con el general Reyes, hablando de las estrategias que debemos utilizar. Nosotros estamos por lanzar el plan Cero Incendios en la Tigra, que suena ambicioso en realidad, pero es a lo que debemos de aspirar. Quisiera recalcar un par de cosas de lo que han mencionado todos. Pues tenemos que cambiar las estrategias, tenemos que tener los recursos cuando se necesitan. Me alegra saber que manifestó el ministro Stukens que se aprobaron 2.000 millones para la protección de nuestros bosques. Necesitamos que estos recursos estén en el tiempo cuando se necesitan. Necesitamos todo el apoyo de parte del gobierno. El ingeniero Solís nos ha manifestado que contamos con cuadrillas de parte del ICF, del programa Andrés Tamayo. Con el general Reyes recientemente nos reunimos viendo las nuevas estrategias que debemos utilizar, los patrullajes, pero lo más importante que debemos recalcar es lo que representa la Tigra para la capital y para los 3 municipios de Santa Lucía, Valle de Ángeles y Cantarranas. Es el agua que tanta nos falta. El 30% del agua viene de la Tigra. Debemos proteger esas fuentes. Tenemos que unirnos todos, porque aquí no es un esfuerzo solo de las autoridades, de las fundaciones. Necesitamos recursos, necesitamos que toda la sociedad colabore. Vamos a hacer un lanzamiento este martes del proyecto Cero Incendios, en la cual todos se pueden sumar, todos se pueden unir. Tenemos que sumar a la empresa privada, sumar a todos los ciudadanos. 1.8 millones de capitalinos, se pusieran 10 lempiras cada uno, 18 millones de lempiras que podríamos recaudar. Así que te agradezco que toques este tema tan oral para la capital. Como manifestaba el general Reyes, los patrullajes debemos cambiarlos. La presencia de los militares es un disuasivo.
pero también necesitamos generar conciencia en la gente, necesitamos que todos participen, ellos son nuestros ojos, ellos son nuestros oídos, que denuncien, pero que no solo denuncien, sino que las autoridades actúen. Si bien es cierto que están las leyes, pero no hay nadie en el mambo, como dijiste recientemente. Tenemos que poner ejemplos y ejemplos claros, fuertes y contundentes. Necesitamos potenciar a las comunidades, dotarles de herramientas y equipo básico, porque si bien es cierto, hacemos un esfuerzo las instituciones por contratar gente, ellos son los primeros que están ahí, ellos son los primeros que van con las manos, con palos, a combatir los incendios. Tenemos que hacer una inversión en educación ambiental, así como alguien anteriormente manifestó, debe ser parte de la currícula nacional. Adicionalmente, cómo conjuntamos y hacer que la comunidad, que todos los que vivimos en esta capital entiendan lo importante que son nuestras áreas protegidas. Si bien es cierto, yo hablo por la Tigra, pero estamos hablando de todo el país. No podemos seguir con esto. El año 2024 fue una tragedia, 6.000 hectáreas en la Tigra, solo incendios. Así que con el esfuerzo de todos, las alcaldías, el ICF, CERNA, la presencia de las Fuerzas Armadas y la ciudadanía, podemos hacer un cambio. Y no solo pensar al 2030, al 2005, tenemos que pensar en hoy, ya, ahorita tenemos que actuar. ¿Cuánta gente moviliza el ejército para esto de la protección del bosque a nivel nacional? Bien, licenciado, como Fuerzas Armadas, ahorita tenemos empeñados 5.000 hombres en campañas de prevención, con los 3 batallones ambientales también, ubicados lo que es en el sector de Olancho, Santa Bárbara y Atlántida. A la hora de verse la emergencia nacional, no se escatima esfuerzos por decir que ese es un número ya establecido. Se emplean el recurso indispensable para atender las emergencias, y aquí tenemos de testigo al señor ministro, el ingeniero Solís, que a la hora de nosotros de afrontar este tipo de amenazas, no escatimamos los esfuerzos para nosotros poner ese recurso de personal para este tipo de campañas, como la prevención de los incendios forestales. Sobre el año pasado, cuando se dio el evento en el sector de La Tigra, tuvimos los focos primeros en el sector, en la parte norte, directamente Cofradía, el área de Carpintero, en ese sector. Ya cuando teníamos ya directamente cerca de lo que era el Atillo, ahí implementamos casi 900 hombres. Estuvimos 48 horas continuas hasta que logramos sofocar ese incendio forestal. Una orden directa del señor jefe de Estado Mayor Conjunto de emplear todo el recurso disponible en apoyo al ICF para poder nosotros potenciar o mitigar, controlar y sofocar los incendios forestales. Las Fuerzas Armadas están a la disposición, y el pueblo hondureño sabe que la tarea de las Fuerzas Armadas no solo es la protección del medio ambiente. La protección del medio ambiente no solo genera lo que es el control de los incendios forestales. La Fuerza Armada de Protección del Medio Ambiente anda en lo que es la tala ilegal, tráfico ilegal de madera, la minería, que en su momento estaba bien proliferada, pero esto se ha contenido un poco. En cuanto a las intervenciones que tuvieron los ciudadanos cuando dicen que es lo mismo, todo lo mismo, esto creo que tiene que ser un trabajo continuo, porque tal vez los que estamos ahorita en nuestro espacio, que debemos aprovechar y hacerlo mejor, tenemos que transmitir todos estos planes que los nuevos que vienen, que tienen que darle un seguimiento y ejecutarlos tal como están. Pero si ellos no tienen caso omiso de lo que hicieron los antecesores, entonces no va a haber esa línea continua. Y entonces ahí es donde perdemos el ciclo operacional, como decimos nosotros, en la intervención en los efectos en el ambiente.
tal vez la política del gobierno en este periodo fue proteger el medio ambiente. El eje estratégico de la señora presidenta, proteger el medio ambiente. Tal vez las políticas que vienen nuevas no sea así, o tal vez sea así. Esperamos que sean así para darle una continuidad a esto, porque esto tiene que ser así. Porque si perdemos nosotros ese hilo, no estamos haciendo nada. Don José Domínguez. Don José está desde San Isidro, Intibucá. Buenos días. Sí, buenos días. Un saludo a todos los panelistas ahí. En este momento quiero aprovechar para hablar hacerle la petición al ingeniero Luis Solís, ya que está presente allí, y al que comanda el batallón el Donaldo García, ¿verdad? Nosotros tenemos un problema desde el año 2014 aquí en San Isidro de Intibucá, en una área de reserva, donde esta área pues es una área que dejó marcada USAID Acceso con los regidores de la corporación municipal, pero esta área políticamente fue regalada a unos campesinos y ahora nos está afectando porque nosotros necesitamos el agua. Es una área productora de agua de 300 manzanas. Nosotros hemos puesto denuncias al Ministerio Público, a la DPI, el ICF tiene conocimiento de eso, el ICF de Intibucá, y absolutamente ahorita pues todavía no se ha resolvido ese problema. Nosotros seguimos haciendo peticiones a los entes reguladores del Estado para ver si nos pueden ayudar. Somos 2 comunidades las afectadas en este caso de esta área. Y el problema es que el alcalde de San Isidro dio un dominio pleno a un terrateniente allí, y de allí se han apoderado los otros para afectarnos la fuente. Hay asentamientos humanos ahí. Entonces, pucha, yo quisiera que el ingeniero Luis Solís se una con los otros entes del Estado que están en la protección del medio ambiente y nos ayuden a regular este caso. El ingeniero Luis Solís, yo no sé si se acuerda, en una época estuvimos en La Esperanza reunidos y yo le presenté un paquete de papeles que ya habíamos presentado al Ministerio Público de La Esperanza, y pues no hubo respuesta. Entonces yo le digo, todavía estamos a tiempo porque parece que el periodo es hasta el 2029, 2030. Entonces seguimos haciendo la petición que por favor nos hagan ese favor como comunidad que somos. Gracias, don José Domínguez desde San Isidro, Intibucá. Don Juan Flores desde la colonia Suyapa. Don Juan, buenos días. Buenos días, gracias Yo, como habitante de la colonia Suyapa, aquí hay 2 montañas importantes y ya se aprobó el presupuesto, pero hay una situación ahí que quitaron financiamiento internacional, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cómo ahora van a venir a financiar y a dar la sostenibilidad de protección del ambiente? Porque estamos hablando de que aquí en Cantagallo, Triquilapa, son montañas de las que todos los años hay incendios, y de los incendios más grandes aquí en la capital que afectan esta comunidad. Solamente eso sería, don Raúl. Buenos días. Buenos días, gracias don Juan por llamarnos. ¿Ministro? En la parte ambiental se ha estado trabajando fuertemente, nos ha estado apoyando la Unión Europea, ese financiamiento lo tenemos. Estamos también con unas coordinaciones también con la República de Corea. Me imagino que habla por el financiamiento de USAID. En la parte ambiental, el apoyo que teníamos con USAID era acompañamiento para formulación de algunas estrategias, algunas capacitaciones de personal que ya tienen sus capacidades, porque algo que ahí tenemos para invertir en la parte de nuestros bosques es soberanía. Las inversiones se han hecho por orden de nuestra presidenta Xiomara Castro con recursos del Estado. Son recursos públicos y nos permite tomar decisiones que a veces van en contra del sistema que defiende muchas actividades que atentan contra los recursos naturales. Entonces, no ha pasado nada, nosotros seguimos trabajando normal. Si alguna ONG o alguna fundación tenía financiamiento de esos organismos, pues nosotros los desconocemos porque nunca los vimos, ¿no?
los afectados son ellos, pero el Estado en la parte forestal sigue trabajando normalmente, no hay ninguna afectación. Referente también a la denuncia que mencionó el compañero en la anterior intervención, es aquí donde nosotros estamos hablando, ¿no? Está la Fuerza de Tarea Interinstitucional, hay denuncias, hay informes presentados, digamos, al Ministerio Público, a la PGR, que necesitamos darle celeridad. Sí. Nosotros ahora con la Comisión Cero Deforestación, como dice el general, la gente no puede decir más de lo mismo, porque no es más de lo mismo. No es más de lo mismo. Yo aquí lo digo con todo el derecho que tengo a expresarlo, también el deber que tengo a expresarlo, y lo digo con toda autoridad, no es más de lo mismo. El abordaje a los incendios forestales, nosotros no estamos haciendo lo que se hacía anteriormente. Estamos tomando con seriedad esta temática. La restauración de nuestros bosques, no estamos haciendo lo mismo que hacía anteriormente. El valor y la determinación y el apoyo donde a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se acuerpa a frenar la deforestación en este país, eso no es más de lo mismo. Y los resultados ahí están, hay una disminución en la deforestación. Este dato es correcto, más de 1.5 millones de hectáreas del territorio nacional está en riesgo alto y muy alto de incendios forestales. ¿Tienen la capacidad para cubrir eso? Es que ya la hemos tenido. El año anterior tuvimos 3.2 millones de hectáreas, entre 2.7 y a final del verano, cuando entramos al fenómeno del Niño, eran 3.2 millones de hectáreas. ¿Y sabe qué? El general habla algo muy importante. Hubo una semana que aquí estábamos atendiendo simultáneamente en el país cerca de 100, 120 incendios forestales. Atendimos el 90% de los incendios forestales cuando aquí se atendía el 13%, aquí no apagaba fuego, hombre. Aquí se reportaba donde llegaban unas 2, 3 brigadas que había a nivel nacional y no había una coordinación. Eso tenemos que aceptarlo. Entonces, ustedes, los periodistas, los medios, la información que da es la información oficial del Instituto de Conservación Forestal, pero ahí está la información que daba el Instituto de Conservación Forestal. Ahí está. Nosotros tenemos ese sistema que me gusta presentarlo, porque es la verdad, Raúl, es la transparencia. SmartFile, entonces a mano derecha, mano izquierda, mano derecha dice cicatrices con SmartFile, tecnología, monitoreo satelital, mire, 77,000 hectáreas fueron afectadas con 533 incendios en el 2018. Entonces viene y el reporte que se daba a nivel nacional, así como no voy a decir, habían menos incendios y con menos presupuesto y cómo atendían los incendios. 10,000 hectáreas afectadas con 303 incendios. Y miren dónde están los incendios, ¿ves? Todo en el Distrito Central, donde iba la brigadita que tenía ICF y donde podían reportar. Ay, el norte de Francisco Morazán. Un ejemplo. Si el norte de Francisco Morazán hay bosque de pino y hay incendios, Guaymaco, Orica, Marales, todas esas zonas de incendios, El Porvenir, Cedros, ahí donde más incendios forestales hay. Entonces nosotros tenemos esta herramienta y la usamos a partir del 2022. Los datos que son reales, pero para no decir cómo incrementaron los incendios en este gobierno, porque es la narrativa que usan, ¿no? Cuando un ataque en este gobierno ha incrementado los incendios, como que si el gobierno provoca incendios, entonces hicimos un análisis en retroceso y digamos, pongámosle la misma herramienta a esas imágenes y ahí están los datos, mire. En el 2020 decían que quemaron en Francisco Morazán 13,000 hectáreas, son 97,000 que se quemaron y ahí están las cicatrices de calor. Entonces, no es más de lo mismo, no es más de lo mismo. Lo que pasa es que esta temática no la da importancia. ¿Nosotros por qué le damos importancia? Porque hay emisiones, se está afectando los recursos naturales, afecta la calidad de vida de la población y estamos defendiendo nuestros bosques, nuestros recursos naturales. Pues tomemos el escenario climático del verano y defendámoslos contra incendios forestales. Defendamos esas áreas de bosque que están en proceso de regeneración natural. Defendamos las fuentes de agua porque estamos declarando microcuencas. Entonces no puede ser más de lo mismo. ¿Por qué? Usted, en la administración forestal que tiene el Estado desde 1974 hasta el 2022, se habían declarado 1.040 microcuencas. Nosotros hemos declarado, solo el año anterior declaramos 890 microcuencas. Prácticamente estamos doblando lo que se hizo en 50 años, nosotros lo estamos doblando en 4 años. ¿Pero por qué? Porque hay una visión clara de nuestra presidenta. Hay inversión, hay una necesidad. Mire, solo reducir tendencias, hay que invertir. Solo reducir esa tendencia de deforestación que iba a 86,000 hectáreas en el 2022 y nosotros logramos reducirla a creo que 54,000 hectáreas. Hay que hacer una inversión en reducción de tendencia y ya bajar esos números, pues un trabajo fuerte. Aquí nuestros bosques están entregados. El bosque nacional escriturándose a manos de privados a través de prescripciones adquisitivas, quitándoselas a las cooperativas agroforestales, a las comunidades. Por eso es que mira la gente. Le quitaron el medio de vida, le quitaron
el recurso estratégico que lo puede desarrollar. Hoy nosotros montamos el sistema social forestal y según la ley forestal aprobada en el 2007 en el gobierno del presidente Zelaya, manda a las comunidades que se empoderen del manejo sostenible del bosque nacional, y eso nosotros lo estamos haciendo prevalecer. Y estamos creando mecanismos para darle sostenibilidad, mecanismos financieros, donde puedan reinvertir el dinero en cadenas de valor, ¿va? Si tienen un recurso bosque. Entonces esto es lo que estamos haciendo. Entonces, más de lo mismo no es más de lo mismo. Ahora las personas tienen que cambiar de conducta. Ellos es que han cambiado la conducta altamente destructiva, pero antes no eran así. Antes no eran así, ahora son altamente destructivos. Cualquiera tiene una fuente de agua. Se me viene a la mente que yo creo que para que eso cambie, yo no soy experto en eso, ellos saben muchísimo más, deberían empezar desde kinder para las nuevas generaciones. Meterle eso a los niños en la cabeza, porque nadie tiene esa cultura. Claro. Se me acaba de ocurrir desde kinder, primaria, secundaria, que sea algo de la vida educativa del país. Y van a pasar. Porque a mí nadie me dio eso, a usted creo que tampoco, ni a los que estamos aquí. Tal vez ustedes que estudiaron, pero a uno desde niño no le metieron eso. Existían, sí. Yo me acuerdo cuando yo estudié en una escuela de un campo bananero, nosotros llevábamos una clase que se llamaba actividades prácticas. Me acuerdo. Nos enseñaban a nosotros el árbol, tronco, las raíces y todo, y teníamos actividad de sembrar y cuidar el árbol. Y también nos daban áreas donde íbamos a sembrar también. Todo eso lo fuimos perdiendo, pero es lo que le digo, que no hay una continuidad. Eso tiene que retomarse. Poco tuvimos una reunión con el padre Andrés Tamayo y él lleva muy buenas iniciativas orientadas a lo que es la concientización, desde lo que es la escuela, en la secundaria, incluso a nivel superior, porque tenemos que prácticamente meterle en la mente, crear conciencia a las nuevas generaciones. Prácticamente el muchacho solo agarra el celular y todo, pero cuando lo anda bien vestido, con actividades de faena en el bosque, no está así, ¿no? Entonces necesitamos crear conciencia a través de lo que es la educación, como lo plantea usted, para ir ya las nuevas generaciones metiéndole eso en la cabeza, que debemos cambiar. Sí, yo quiero hacer un poquito del énfasis en lo que ha dicho también, hemos estado diciendo aquí. La presidenta tiene la claridad de la inversión en temas ambientales. No es un tema solo porque hay que atender el tema de incendios forestales, y lo mencionaba aquí. Se ha estado combatiendo temas de deforestación, temas de minería. Hay una claridad de invertir en temas de protección de nuestros recursos naturales, porque sabemos que el desarrollo no se puede hacer no va de la mano de un tema ambiental. Hablaba un televidente, Juan Flores, sobre el tema de financiamiento. Yo creo que es claro de que la presidenta cree tanto en la necesidad de invertir en temas ambientales para poder asegurar el desarrollo de este país, y por eso crea ese programa Padre Andrés Tamayo con inversión pública. Ahora nosotros tenemos inversiones también, tenemos diferentes proyectos que nos apoyan a este tema, pero nosotros, y lo decía el ministro Solís también, tenemos que asegurar esa sostenibilidad. Y esa sostenibilidad también la podemos asegurar para hacer esa inversión pública desde diferentes acciones y protegiendo y valorizando nuestros recursos naturales. Nosotros lo hemos venido diciendo, Raúl, hace un tiempo aquí. Si nosotros no valorizamos nuestros recursos naturales, no lo vamos a tener para la perpetuidad y las futuras generaciones. Ahorita, Raúl, y lo mencionaba antes, cuesta alrededor de 20.000 lempiras la protección de 1 hectárea. Usted sabe que los bosques producen oxígeno, pero también producen agua. Usted sabe que para la explotación del agua, 1 metro cúbico del agua, para la producción industrial solo cuesta 0.0025 centavos de lempira. O sea, cuesta 1/4 de centavo de lempira. Si nosotros valorizáramos ese recurso, nosotros podríamos estar reinvirtiendo también en esa protección forestal o en la sostenibilidad en estos programas que han generado que también podamos proteger nuestros recursos, que no haya tantas quemas, que no haya tanta área afectada, pero también podemos hacer inversión pública en diferentes temas de infraestructura para que podamos accesar también al agua como un recurso
humano, y un recurso, que es un derecho humano. Entonces nosotros creemos que también hay una oportunidad de la sostenibilidad de todas estas inversiones que se están haciendo desde el gobierno para que podamos asegurar el bienestar de nuestra población alrededor de que la salud de nuestros recursos naturales y de nuestro bosque también estén intactos. Gracias a la participación esta mañana del viceministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente. Cada vez que viene él me acuerdo de mi faceta como periodista deportivo, Malcolm Stunkens, cuando leía las alineaciones de los equipos extranjeros que venían. Gracias, viceministro. General de Brigada Donaldo Reyes García, comandante del C9 de nuestras Fuerzas Armadas. Comentarios finales. Al pueblo hondureño, que sus Fuerzas Armadas está al servicio en todas las actividades que podamos apoyar a la ciudadanía. Estamos muy comprometidos en lo que es esta campaña de prevención de los incendios forestales, el control y combate, al igual de las otras tareas que conlleva el desarrollo del comando que yo dirijo. Y estamos 24/7, el pueblo sabe el compromiso de sus Fuerzas Armadas en todas las actividades que desarrollan a lo largo y ancho de nuestra nación para el beneficio del pueblo hondureño. Muchas gracias, general, gracias por participar. Ministro Luis Solís. Como gobierno de la República estamos comprometidos y no hemos dejado de trabajar ningún día por la protección de nuestros recursos naturales. Ya sabemos que el cambio climático, pues nuestro país es altamente vulnerable. Sabemos los escenarios climáticos que tenemos en verano, aumentan los incendios forestales, la tasa de deforestación, al mismo tiempo aún más susceptible de nuestros bosques para ataque de plagas. Estamos en total monitoreo, estamos los preparando para estos 3 escenarios. Y a medida se va arreciando más el verano, pues va también incrementando las actividades. Ahorita estamos en actividad de conciencia, prevención, capacitación de recursos humanos para poder atender la etapa de cuando inician los incendios forestales. La etapa de combate de incendios forestales la podemos evitar si todos los pobladores, en primer lugar, denuncian el que provoca un incendio forestal y evitamos provocar incendios forestales. Gracias, el ministro Luis Solís, participando esta mañana del Instituto de Conservación Forestal. Hay que denunciar a los que atentan y le meten fuego al bosque. Protejamos el medio ambiente. Gracias, siga con nosotros aquí en Canal 11. Buenos días. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.